Vivimos en un mundo donde cada día hay una batalla espiritual. La Biblia dice en Efesios 6, el versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. El cristiano no está en un terreno neutral. Hay una guerra entre la verdad y el error, entre la obediencia y el pecado, entre Cristo y Satanás. Y en medio de esa batalla, Jesús repite una frase poderosa en el libro de Apocalipsis: al que venciere. No dice al que nunca cayó, ni al que jamás luchó. Dice al que venciere. El vencedor es aquel que permanece aferrado a Cristo hasta el fin. Jesús mismo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Y porque Cristo venció, nosotros también podemos vencer por medio de él. Vamos a ver las promesas de Jesús en Apocalipsis. El vencedor recibirá el árbol de la vida. Apocalipsis 2 y el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. La historia de la humanidad comenzó con el árbol de la vida en el Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, el acceso fue cerrado. Expulsó Dios al hombre y puso querubines al oriente del jardín de Edén y una espada incandescente que se movía en toda dirección para guardar el camino al árbol de la vida. Pero lo hermoso es que en Apocalipsis termina restaurando lo que en Edén se perdió, lo que el pecado quitó. Cristo lo devuelve. El árbol de la vida representa inmortalidad, comunión eterna, vida sin pecado, restauración completa. La primera promesa al vencedor es vida eterna. No una vida temporal llena de dolor, sino eterna junto a Dios. El vencedor no sufrirá la segunda muerte. Apocalipsis 2 y el versículo 11. El que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. La Biblia habla de dos muertes. La primera muerte es una muerte física, consecuente del pecado. Pero la segunda muerte es la destrucción eterna y definitiva. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Apocalipsis 20:14. Muchos fieles de Dios murieron físicamente, los profetas, los apóstoles, los mártires, pero ninguno de ellos perderá la eternidad. Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El vencedor puede enfrentar pruebas, persecución e incluso la muerte temporal, pero jamás será separado eternamente de Cristo. El vencedor recibirá el maná escondido y un nombre nuevo. Apocalipsis 2 y el versículo 17. Al que venza, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, que nadie conoce, sino el que lo recibe. El maná fue el alimento que Dios dio a Israel en el desierto. Cada mañana descendía del cielo. Eso representa que Cristo sostiene espiritualmente a su pueblo. Jesús dijo en Juan 6 y el versículo 48, yo soy el pan de vida. El vencedor aprende a depender diariamente de Cristo. Luego aparece la piedrecita blanca, con un nombre nuevo. En tiempos bíblicos, una piedra blanca representaba aceptación, absolución, victoria, y el nombre nuevo simboliza transformación de carácter. Dios no solo perdona el pasado, Él transforma la vida. Segunda de Corintios 5 y el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El vencedor recibirá autoridad y la estrella de la mañana. Apocalipsis 2, versículos 26 al 28. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él las guiará con cetro de hierro, como vaso de alfarero son quebradas, así como yo también he recibido de mi Padre. Además, yo le daré la estrella de la mañana. Hoy el pueblo de Dios puede ser despreciado por el mundo, pero Cristo promete compartir su reino con los fieles.
Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Segunda de Timoteo 2:12. Y luego Jesús promete la estrella de la mañana. Más adelante, Él mismo declara en Apocalipsis 22:16: Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La mayor recompensa del cielo no son las calles de oro. La mayor recompensa es Cristo mismo. El vencedor será vestido de blanco. Apocalipsis 3 y el versículo 5. De esta manera, el que venza será vestido con vestiduras blancas, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Las vestiduras blancas representan la justicia de Cristo. Nadie puede entrar al cielo por sus propias obras. Isaías 64 y el versículo 6. Todos nosotros somos como cosa impura, y todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia. Por eso necesitamos ser cubiertos por la justicia perfecta de Jesús. El Evangelio no consiste en que el hombre se salva a sí mismo. El Evangelio consiste en que Cristo hace por nosotros lo que jamás podríamos hacer solos. Y luego Jesús añade: no borraré su nombre del libro de la vida. ¡Qué promesa tan solemne! Cristo reconoce delante del universo a aquellos que permanecieron fieles. El vencedor será columna en el templo de Dios. Apocalipsis 3 y el versículo 12. Al que venza, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca jamás saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. Una columna representa firmeza, estabilidad, permanencia. Vivimos en un mundo inestable. Los gobiernos cambian, las doctrinas cambian y los valores también cambian. Pero Dios promete seguridad eterna a sus fieles. El vencedor no será movido jamás del reino de Dios. El vencedor se sentará con Cristo en su trono. Apocalipsis 3 y el versículo 21. Al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto es impresionante. Cristo comparte su victoria con su pueblo. Jesús venció la tentación, el sufrimiento, el pecado y la muerte. También el creyente vencerá por medio de él. Pero observa algo importante. Primero vino la cruz, después el trono. No hay corona sin perseverancia. El vencedor heredará todas las cosas. Apocalipsis 21 y el versículo 7. El que venza heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Aquí Apocalipsis llega a su clímax. El pecado desaparece, la muerte desaparece y el dolor desaparece. Y Dios vuelve a habitar con su pueblo. La mayor herencia no es material. La mayor herencia es pertenecer eternamente a Dios. Las 8 promesas muestran el destino glorioso del pueblo fiel. El árbol de la vida, victoria sobre la muerte, nombre nuevo, vestiduras blancas, estabilidad eterna, un lugar junto a Cristo y una herencia incorruptible. Pero todo depende de una frase: al que venciere. Y la pregunta final es: ¿cómo vencemos? La Biblia responde en Apocalipsis 12 y el versículo 11. Y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. La victoria no es humana, la victoria está en Cristo. El mismo Jesús que dijo: yo he vencido al mundo, hoy también nos dice en Apocalipsis 2 y el versículo 10: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Espero que les haya gustado y también espero haber sido clara. Que Dios te bendiga. Si tienen dudas, pueden dejármelas en los comentarios que seguramente estaré leyendo. Y recuerden,
No me miren a mí porque soy un ser imperfecto. Mirad a Jesús, al único al que debemos imitar. Hasta luego.